es igual a un porcentaje, un por ciento mol. Si el por ciento mol lo divido entre 100, pues tengo la fracción mol. Generalmente, cuando se trabaja con mezclas de gases, la composición de cada gas en la mezcla viene expresada en porcentaje. Por ejemplo, si usted por ahí ha visto el aire, que es una mezcla, está constituida de qué porcentaje de oxígeno, qué porcentaje de nitrógeno. Bueno, pues nos dicen que tenemos un 79% en volumen de oxígeno, perdón, de nitrógeno, y un 20% en volumen de oxígeno. Y en menor proporción, bueno, pues tenemos los gases nobles, ¿no? Como el helio, el neón, el argón, el criptón, el dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases que están constituidos en el aire. Entonces, generalmente esas composiciones vienen dadas en porcentaje. El porcentaje, por ejemplo, en el caso del volumen, el porciento volumen es igual al volumen del componente entre el volumen total de la mezcla por 100. Volumen del componente entre su volumen total No, pues ya no se pueden poner porque los sesgos externos, bueno, el índice único que pudiera ser complicado es el horario. por 100, eso es igual a un por ciento volumen. El otro es marciano. Y luego el por ciento peso sería el peso del componente entre su peso total, el peso total de la mezcla por 100. Peso del componente entre el peso total por 100. Y eso sería igual al por ciento peso. ¿Sí? O sea, aquí vamos a trabajar mucho con porcentajes. O sea, la masa en por ciento, ya sea en volumen, ya sea en peso o en mol. Tenemos otra ley que viene muy de la mano con Dalton, que es la ley de Magat. La ley de Magat se conoce también como ley de ley del volumen de una mezcla. Esta ley establece que presión constante, el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma algebraica de los volúmenes individuales de cada gas en la mezcla. Matemáticamente se expresa como esa suma, donde el volumen total de la mezcla será igual al volumen del componente 1 más el volumen del componente 2 más el volumen del componente 3 más el volumen del componente 4 más el de los n componentes. Análogamente que en Dalton, aquí para calcular cada volumen parcial puedo partir de la ecuación general, pero ahora considerando las moles de cada gas. Entonces, para el volumen del componente 1, eso sería igual a las moles del componente 1 por RT entre la presión. Para el volumen 2, para el volumen 3 y así para los n componentes en una mezcla. De tal manera que el volumen total de la mezcla pues va a ser igual a las moles del componente 1 por RT entre la presión, más las moles del componente 2 por RT entre la presión, más las moles del componente 3 por RT entre la presión. Y aquí la puedo factorizar, ¿no? Y entonces tengo que el volumen total va a ser igual a las moles totales por RT entre la presión. Del mismo modo que hice con Dalton, aquí voy a dividir cada volumen parcial entre el volumen total. Y entonces me queda el cociente del volumen del componente 1 entre el volumen total igual
a las moles del componente 1 por RT entre la presión, entre las moles totales por RT entre la presión. Y bueno, pues aquí tengo que el cociente de RT entre P me da la unidad. Y entonces me queda que el volumen del componente 1 entre el volumen total es igual a las moles del componente 1 entre las moles totales. Esta ecuación 4 es una ecuación que nos va a ayudar a resolver en muchos problemas. Aquí si yo multiplico por 100 ambos lados de la ecuación, tengo que el volumen del componente 1 entre el volumen total por 100 será igual a las moles del componente 1 entre las moles totales por 100. Es decir, esto que está del lado izquierdo es el porciento volumen. Del lado derecho tengo el porciento mol. Entonces, porciento volumen es igual a porciento mol. Lo que no es igual es el peso. Porciento volumen no es igual a porciento peso. O sea, ojo. Cuando me den porcentaje en porciento peso, bueno, pues tendré que pasarlo a moles, ¿no? Porciento volumen, perdón, no es igual a porciento peso. Con estas ecuaciones, pues vamos a resolver todo. A ver, vamos a hacer un problema. Rafa, será mucha molestia si le podría pasar a la diapositiva 34 y 35. Es que no alcanzo a tomar captura. Por favor. 34 a la ley de Dalton. Y entonces, bueno, aquí obtenemos la fracción mol. Si usted las va numerando, bueno, vaya poniendo esas ecuaciones en un formulario. Luego tenemos la ley de Amagat, que es la de los volúmenes parciales. Y tenemos que porciento volumen es igual a porciento mol. Esa es una relación importante. Sí, muchas gracias, profa. De nada. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Profa, tiene su micrófono silenciado. Sí, gracias. Bien, vamos a hacer un problema de aplicación. Entonces, dice, una mezcla de gases contiene 0.31 moles de metano, 0.25 moles de propano y 0.29 moles de propano. Ay, permítanme un segundito, tengo una llamada.
Perdón, discúlpenme, pero tenemos un problema aquí con los seminarios. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio donde tenemos una mezcla constituida por metano, etano y propano. La presión total es de 1.5 atmósferas. Calcule las presiones parciales de los gases en la mezcla. Y bien, como datos me dan las moles del metano, las moles del etano, las moles del propano y la presión total. Aquí tengo, bueno, pues puedo calcular la presión parcial de cada gas si conozco la fracción molar, o bien también puedo calcularlo con, la otra sería con la ecuación de gases para cada gas, ¿no? Pudiera ser con esta ecuación, pero aquí no conozco el volumen del recipiente. Pero sí tengo las moles de cada componente. Puedo sacar las moles totales y luego la fracción molar de cada componente. Entonces tendríamos que las moles totales sería la suma de las moles de metano más las moles de etano más las moles de propano. Y eso me da 0.85 moles. Ahora puedo sacar la fracción, que sería para el metano, las moles de metano entre las moles totales, y eso es igual a 0.31 entre 0.85. Estas son moles, hay que ponerle siempre la unidad. 0.85 moles. Entonces me da una fracción de 0.364. Para el etano es 0.25 entre 0.85, me da 0.294. Y para el propano es 0.29 entre 0.85. La fracción molar no es adimensional, no tiene unidades. Y entonces ya puedo calcular la presión parcial del metano, que sería igual a su fracción mol por la presión total. La presión total, si es dato, es de 1.5 atmósferas. Entonces, bueno, tengo que 0.364 por 1.5 atmósferas es igual a 0.546 atmósferas. Para el etano sería 0.294 por 1.5 atmósferas, nos da 0.441 atmósferas. Y para el propano sería 0.341 por 1.5 atmósferas, sería igual a 0.51 atmósferas. Bien. Como ven, bueno, pues teniendo los datos es muy fácil aplicar la ley de Dalton. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Pues no puse los nombres, no necesariamente. Podríamos poner. Dice, a 27 grados centígrados, 500 centímetros cúbicos de hidrógeno medidos a una presión de 400 milímetros de mercurio y 1000 centímetros cúbicos de nitrógeno medidos bajo una presión de 600 milímetros de mercurio se colocan dentro de un frasco evacuado de 2 litros de capacidad. Calcular la presión resultante. Como más grande. Laboratorios y áreas de apoyo.
quitar esto, que no es un laboratorio, no es un dirección de laboratorio y pues en aquí. Pero no, eso se parece, ¿no? La dirección puede que va hacia el laboratorio, y este es el apoyo, y este. Entonces, bueno, pues analizando, tengo como datos la temperatura, que es de 27 grados centígrados. Lo paso de una vez a Kelvin. Tengo el volumen de hidrógeno, que es de 500 centímetros cúbicos, la presión de hidrógeno, que es de 400 milímetros de mercurio, el volumen de nitrógeno, que es de 1000 centímetros cúbicos, y la presión, que es de 600 milímetros de mercurio. Se colocan dentro de un frasco de 2 litros. Bien, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Tengo un recipiente de 500 centímetros cúbicos que tiene hidrógeno. Ese supuesto bien, ya no queda bien. ¿O qué? Luego tengo un recipiente de 1000 que tiene nitrógeno. Y bueno, este ejerce una presión de 400 milímetros, este de 600. Pero luego se colocan los dos en un recipiente más grande, ¿verdad? De 2 litros. Ahí, bueno, dibujar bien. Te voy a tener a los dos gases, hidrógeno y nitrógeno. Y obviamente, bueno, pues aquí tengo una presión, que va a ser la suma de la presión que ejerce cada gas en este nuevo recipiente de 2 litros. Bueno, o sea, dejando así. ¿No? Entonces, ¿cómo resuelvo? Puedo calcular la presión de cada gas en este recipiente y sumarlas. O bien, puedo calcular la cantidad de cada gas y sacar la masa total para con ella determinar la presión total. Hay varios caminos para resolver el mismo ejercicio, ¿verdad? Aquí, ¿cuál me conviene más? ¿Cuál es más sencillo? ¿Cuál es más directo? Pues, por ella va a ser tan mencionado que es una Aquí tengo que la presión total es igual, por el volumen total sería igual a moles totales por RT. Con esta ecuación puedo calcular la presión total, pero necesito conocer las moles totales. ¿Cómo puedo obtener las moles totales? Bueno, pues sería la suma de las moles de hidrógeno más las moles de nitrógeno. Y bueno, aquí revisando los datos puedo ver que tengo temperatura, volumen y presión para el hidrógeno. Temperatura, volumen y presión para el nitrógeno. Con esos datos puedo calcular las moles de cada gas y luego las totales, ¿no? Como este tiene varios laboratorios. Entonces las moles de hidrógeno de hidrógeno sería la presión del hidrógeno por el volumen del hidrógeno entre RT, que son 400 milímetros de mercurio por el volumen, que es de 500 centímetros cúbicos, entre R en milímetros de mercurio por centímetro cúbico por la temperatura. Y eso me da las moles de hidrógeno. Para el nitrógeno, bueno, pues tengo que hacer a la presión de nitrógeno por el volumen de nitrógeno entre RT. Y eso me da las moles de nitrógeno. Sumando, tengo que las moles totales es igual a moles de hidrógeno más moles de nitrógeno. Eso me daría las moles totales. Y entonces la presión total, bueno, pues va a depender de la masa total, que es 0.0427 moles por R, que es de 62.358 milímetros de mercurio por centímetro cúbico entre mol grado Kelvin por 300 Kelvin entre
el volumen del recipiente final, que es de 2000 centímetros cúbicos. Y eso es igual a 399,76 milímetros de mercurio. Esa sería la presión resultante. Y aquí, bueno, pues se van moles, centímetros, Kelvin, y me queda en milímetros de mercurio. Entonces, ella le va a reportar, o sea, aquí no se va a reportar. No se le va a reportar nada. Como están las estructuras en el servicio médico. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Maestra, Dígame. ¿puede subirlo un poquito donde estaba anotado el ejercicio? Es que no se guardó mi captura. Muy bien. Ya, gracias. Sí, de nada. Comercial, se va a la operación. A ver, vamos a hacer otro. Está bien porque la administración está de pareja, no se dan orden. Y ya la operación. Y acá el administrativo. Bien, aquí dice, la composición de una mezcla de gases en porciento volumen es de 30% de nitrógeno, 50% de monóxido de carbono, 15% de hidrógeno y 5% de oxígeno. Calcular la fracción mol de cada gas, así como la densidad de la mezcla a 30 grados centígrados y 2.5 atmósferas de presión. Y aquí, bueno, como ve, tenemos la composición en porciento volumen. Es decir, tengo 30% en volumen de nitrógeno, 50 de monóxido de carbono, 15 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Como es porciento volumen, ¿verdad? Y nosotros tenemos de la relación de Amagat, que le decía que con eso íbamos a resolver todo, tenemos que porciento volumen es igual a porciento mol. Entonces, este dato de volumen corresponde al porciento mol para cada gas. Así, para el nitrógeno sería 30% mol, para el monóxido 50, para el hidrógeno 15 y para el oxígeno 5. La temperatura es de 30 grados centígrados y la presión de 2.5 atmósferas. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo la fracción mol de cada gas? Bueno, pues la fórmula dice que la fracción mol es igual al cociente de las moles del componente entre moles totales. ¿Verdad? Pero también tengo que porciento mol es igual a moles del componente entre moles totales por 100. Es decir, el porciento mol es igual a la fracción mol por 100. De aquí yo puedo despejar y tendría que la fracción mol sería igual al porciento mol entre 100. Entonces, ahora, para la densidad, como se trata de una mezcla, ¿verdad? La densidad es igual a la presión por el peso molecular promedio de la mezcla entre RT. Y ese peso molecular promedio en una mezcla es la suma de la fracción mol por el peso molecular de cada componente de la mezcla. Entonces, en una mezcla tengo que sacar el peso molecular promedio. Muy bien, a ver, resuélvalo por favor y me dicta los resultados.
¿Listo, jóvenes? Y sí vale la pena porque por ahí se habla de Entonces aquí para calcular la fracción mol de cada gas, bueno, pues divido el porciento mol entre 100, ¿no? Y entonces tengo que para el nitrógeno sería 0.3, para el monóxido de carbono 0.5, para el hidrógeno 0.15, para el oxígeno 0.05. Y luego para calcular el peso molecular promedio de la mezcla, bueno, pues esto es la suma de la fracción mol por el peso molecular de cada uno de ellos. Y entonces tengo que el peso molecular del nitrógeno, hay que tomarlo a partir de su dato estiatómico, recuerden, entonces sería 28. El peso del monóxido de carbono es de 44, el peso del hidrógeno es de 2 y el peso del oxígeno 32. Entonces el peso molecular promedio, bueno, pues sería la fracción mol del nitrógeno por su peso molecular, más la fracción mol del monóxido de carbono por su peso molecular del monóxido de carbono, más la fracción mol del hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno, más la fracción mol del oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Esto es 0.3 por 28 más 0.5 por 28 más 0.15 por 2 más 0.05 por 32. Me da un peso molecular promedio de mezcla de 24.3 gramos sobre mol. Ya con ese peso molecular y conociendo los datos de temperatura y presión, bueno, pues tengo que la densidad es la presión por el peso molecular promedio de mezcla entre RT. Entonces la densidad sería 2.5 atmósferas, que es la presión, por el peso molecular promedio de la mezcla, que calculamos que es 24.3, entre R por la temperatura. Y bueno, aquí haciendo un análisis de las unidades, vemos que nos van a quedar en unidades de gramos sobre litro, que son unidades de densidad. A ver, vamos a ver otro problema. Este. Dice, una mezcla de gases tiene la siguiente composición en porciento peso. Neón 45.7%, oxígeno 37.4% y nitrógeno 16.9%. Calcular la densidad de la mezcla a 27 grados centígrados y 900 milímetros de mercurio. Aquí como datos tengo el porciento peso de neón, el porciento peso de oxígeno, el porciento peso de nitrógeno y bueno, también tengo sus pesos atómicos y moleculares, ¿no? La temperatura de 27 grados centígrados, que es igual a 300 Kelvin, y la presión en milímetros de mercurio, que bueno, podemos pasar a atmósferas o dejarla en milímetros, como usted decida, ¿no? Entonces vamos a resolver este ejercicio, pero vamos a resolverlo en equipo. Lo voy a mandar a salas pequeñas. Vamos a ver.